Listo. Entonces, veníamos trabajando con intervalos de confianza. Básicamente, las últimas dos clases hemos trabajado con intervalos de confianza para el promedio de la población. Permítame, vamos arrancando aquí de una vez. Eh, um, los intervalos de confianza han sido como nuestra herramienta para aprender acerca de los parámetros de la población. En particular, nos hemos enfocado mucho en trabajar sobre el promedio de la población, o sea, sobre mu. De hecho, para mu ya hemos trabajado con dos intervalos de confianza diferentes. Uno cuando la variabilidad de la población es conocida, en cuyo caso se trabaja con la distribución Z, con la distribución normal estándar, y otro cuando la variabilidad de la población es desconocida, em, y en ese caso trabajamos con la distribución T. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es ampliar nuestro repertorio acerca de los intervalos de confianza. Ya usted tiene, digamos, toda la teoría importante, ya usted tiene todos los fundamentos, ya tiene todo lo que necesita para entender. Hoy vamos a hacer por lo menos unos 3 ejemplos prácticos relacionados con intervalos de confianza para otros parámetros. En particular, nosotros vamos a trabajar, bueno, intervalos de confianza para el promedio de la población, eso ya lo hicimos. Vamos a trabajar, hoy eso lo vamos a hacer hoy, con intervalos de confianza para la varianza de la población, eso lo vamos a hacer hoy. Vamos a trabajar con intervalos de confianza para la proporción poblacional de individuos con una característica de interés, eso lo vamos a hacer hoy. Y vamos a aprender a comparar poblaciones. Entonces, en particular, vamos a comparar dos poblaciones por medio de los promedios. Entonces, vamos a coger el promedio de una población y compararlo con el promedio de otra población. Esa comparación la vamos a hacer por medio de una diferencia. Obviamente al final de la clase haré como todas las explicaciones al respecto. Además de comparar promedios entre poblaciones, vamos a comparar proporciones, porcentajes entre poblaciones, también a través de una diferencia. Y finalmente vamos a comparar la variabilidad entre poblaciones, pero esta vez lo vamos a hacer por medio de un cociente. Recuerde que para comparar números, para comparar valores, yo puedo hacerlo por medio de diferencias o cocientes. Y usted me preguntará, pero bueno, ¿por qué hacemos el cociente en las varianzas y no una diferencia? La respuesta es porque el procedimiento, las matemáticas son mucho más fáciles cuando yo trabajo con el cociente examinando la variabilidad de las poblaciones. Cuando comparo promedios y proporciones, lo más fácil es trabajar con la diferencia. Bueno, entonces, básicamente, el promedio ya lo estudiamos. Ya sabemos hacer inferencias sobre el promedio de la población. Ya sabemos cómo estimar y calcular los márgenes de error relacionados con el promedio poblacional. Hoy vamos a enfocarnos en la varianza de la población, vamos a enfocarnos en la proporción poblacional y vamos a enfocarnos en la diferencia de promedios. Vamos a comparar poblaciones. Ahora, la verdad sea dicha, ya en este punto, eh, hacer esos intervalos de confianza para lo que nos falta es muy sencillo. O sea, básicamente tenemos que seguir el protocolo, el mismo protocolo. No vamos a hacer las demostraciones tal cual lo hicimos como con el promedio, donde nos tomamos el trabajo de demostrar todo paso a paso, de dónde sale el intervalo, cómo se construye el intervalo. Bueno, en este caso en particular, para el resto de los casos, simplemente vamos a identificar la cantidad pivotal para saber cuál es
la distribución probabilística de referencia para saber si tenemos que trabajar con una Z o con una T o con una chi cuadrado o con una F, bueno. Y vamos a ver, bueno, cuál es la fórmula de los márgenes de error y de los límites de los intervalos y aplicarlos en un contexto específico para que usted vea por medio de ejemplos cómo funciona esto. Entonces, casi que así usted no haya visto la teoría de todo esto, si usted ve las fórmulas, es casi que aplicarlas de una. Y las fórmulas en realidad son muy, muy, muy sencillas porque son simplemente sumas, restas y multiplicaciones. Ya la interpretación ya la sabe hacer porque ya hemos venido trabajando con el promedio. Entonces la interpretación es lo mismo. Todo va a ser lo mismo. Entonces casi que de una vamos a arrancar con los ejemplos para cubrir el resto de intervalos de confianza que nos hacen falta. Entonces vamos a arrancar con el intervalo de confianza para la variabilidad de la población. Ya trabajamos con mu, entonces eso ya lo hicimos, ya eso fue lo de la última clase, hicimos el ejemplo. Hoy vamos a arrancar con un caso, con un ejemplo para aprender, para hacer inferencia sobre la varianza de una población. Entonces ahora nuestro parámetro es diferente. Ahora ya nuestro parámetro de interés no es mu, el parámetro de interés ya no es la media de la población. Ahora el parámetro de interés es la varianza de la población. Entonces quiero aprender acerca de la varianza de la población. Obviamente es desconocida, porque si la conociera, pues no tiene sentido hacer nada de esto de inferencia. Entonces, en este caso particular, trabajando con la varianza de la población, la cantidad pivotal, la variable aleatoria pivote, es una cantidad que tiene una distribución que no hemos trabajado, que es la distribución chi cuadrado. Esta letra griega es la letra griega chi, o si quiere decirle ji, pues le puede decir ji, yo ya estoy muy acostumbrado a decirle ji. Y este cuadrado no es que usted tenga que elevar nada al cuadrado ni nada de eso, no. Es simplemente la referencia a que está trabajando con la varianza. Y la cantidad pivotal es una cantidad muy sencilla. La estandarización que resulta ahí, entre comillas, estandarización, es una cantidad muy sencilla porque depende únicamente de la varianza muestral y del tamaño de la muestra. Es todo. Ahora usted dirá, bueno, ¿cómo así chi cuadrado? Bueno, la distribución chi cuadrado es diferente a la distribución z, es diferente a la distribución t, porque ya no es una distribución simétrica. Recuerde que la t, recuerde que la z son distribuciones simétricas respecto a 0. La chi cuadrado es una distribución sesgada positivamente. Entonces, si usted me lo permite, entonces vamos a hacer nuestro primer ejemplo. Nuestro primer ejemplo es un intervalo de confianza para la varianza de la población. Entonces, lo que le venía diciendo es que la distribución chi cuadrado es una distribución que tiene un sesgo positivo. O sea, la distribución chi cuadrado ya no es simétrica, es una distribución que es así, con una cola superior alargada. Esa es la distribución chi cuadrado. Ahora, varias cosas. Aquí usted puede ver varios dibujos. La distribución chi cuadrado siempre, óigame bien, siempre está definida para valores positivos. ¿Por qué valores positivos? Porque, claro, la varianza únicamente puede asumir valores positivos. Entonces, por eso es que la distribución chi cuadrado arranca desde cero. O sea, usted aquí ya no tiene la simetría que tenía antes cuando trabajaba con la T o con la Z. Número uno eso. Ahora, la chi cuadrado, que resulta cuando hacemos inferencia sobre la varianza, igual que la T, depende de una cantidad que se llaman igual, grados de libertad. Los grados de libertad funcionan igual que con la distribución T. Entonces, en este caso también son n-1, o sea que si usted tiene un tamaño de muestra de 9,
perdón, si usted tiene un tamaño de muestra de 10, pues va a tener 9 grados de libertad. Si usted tiene un tamaño de muestra de 25, pues usted va a tener 24 grados de libertad. Bueno, y así sucesivamente. Lo único que tiene que hacer es restar uno. Y aquí yo le muestro en diferentes colores, diferentes curvas relacionadas con la distribución chi cuadrado. Por ejemplo, la curva roja es cuando usted tiene un solo grado de libertad. Entonces, es como si usted tuviera un tamaño de muestra de 2. Claro, 2 menos 1 le da 1. Recuerde que DF es degrees of freedom, ¿no? Grados de libertad. Ah, la curva aquí como está como en café o en amarillo oscuro, es como si usted tuviera un tamaño de muestra de 3. ¿Por qué? Porque 3 menos 1 le da 2. 2 grados de libertad. Bueno, y así sucesivamente, usted ve otras curvas. Mire que a medida que aumentan los grados de libertad, el sesgo se hace un poco menos pronunciado y la cola se empieza a crecer, empieza a crecer. Eh, um, Usted empieza a ver el movimiento de la distribución hacia la derecha a medida que aumenta los grados de libertad. Entonces, pero en general, la idea que yo quiero que usted se lleve es que es una curva que no es simétrica, que tiene una cola ahí como alargada. Listo, número uno eso. Entonces, la distribución de referencia, cuando usted trabaja con la varianza, ya no es una z, ya no es una t, es una chi cuadrado. Es como una x, pero no es una x, es una chi cuadrado. Bueno, ahora, no vamos a hacer la demostración, pero trabajando con la varianza, el límite inferior le da así, es un límite inferior muy fácil, n menos 1 por s al cuadrado. Recuerde, ese cuadrado es la estimación puntual de la varianza. Recuerde, el s al cuadrado, eso siempre lo hemos, siempre lo hemos dicho, el s cuadrado es la varianza muestral. Entonces, la fórmula de siempre, ¿no? 1 sobre n menos 1, sumatoria desde el primer valor en la muestra hasta el último valor en la muestra de cada dato, menos su promedio, todo al cuadrado. Este, recuerde, es el estimado de la varianza en la población. Si usted quiere estimar la varianza en la población, este es el estimador que usted debería usar. Es el estimador óptimo en varios sentidos. Eh, Aquí hay varias preguntas, no había, no me había dado cuenta. La primera es, bueno, hay una pregunta acerca del semestre, pero esa la hablamos al final. ¿Por qué cambia la forma? La forma cambia porque ahora la varianza únicamente puede asumir valores positivos. No es como el promedio que puede asumir toda una cantidad de valores, no hay restricciones, pues. Entonces, cuando uno hace la demostración, esa restricción hace que cambie la forma. Aquí Juan hace un comentario importante sobre el percentil, pero lo vamos a hacer ahorita. Ya ahorita lo revisamos. Entonces, el límite inferior, mire que es n-1 s cuadrado, o sea que usted necesita el tamaño de la muestra y necesita el s cuadrado y necesita los percentiles. Claro, eh, um, aquí Juan ya se dio cuenta, aquí Juan Eliezer ya se dio cuenta de los percentiles. Aquí hay un errorcito, aquí es LS, ¿no? Este es LI, o sea, el límite inferior, y este es LS, el límite superior. Y no, ahí están perfectamente las fórmulas, las vamos a seguir. Ya voy a explicar ahorita por qué. No hicimos la demostración, pero pues estos son los límites que resultan. Y la demostración se hace, de hecho, muy similar a lo que hicimos con el promedio. Simplemente uno coge la cantidad pivotal y despeja del centro sigma cuadrado. Por eso es que a uno le quedan los percentiles de esa forma. Entonces, lo que yo quisiera hacer, para que usted entendiera esto muy fácil, lo del límite inferior y lo del límite superior, es directamente hacer un ejemplo con los datos que ya veníamos trabajando la vez pasada. La vez pasada consideramos una población donde la característica de interés era una población cuantitativa, claramente. Estábamos trabajando con un balance.
con el balance de las personas que estaban sometidas a un estudio de movilidad. Y era un puntaje, ¿no? Era un puntaje. Entre más grande era el puntaje, mayor balance, y entre más pequeña era menor. Y habían otras variables como la fuerza, el sexo, el tratamiento, en fin. Entonces lo que queremos hacer es, trabajando con el mismo nivel de confianza, o sea, trabajando con una confiabilidad del 90%, vamos a hacer un intervalo de confianza para la variabilidad, para la varianza del balance en la población. Y así de una vez, usted entiende muy bien cómo es eso del S cuadrado y del chi cuadrado y toda esa cosa. Entonces, en este caso, voy a volver a copiar las fórmulas simplemente para que usted se ilustre fácil haciendo el ejemplo. El límite inferior del intervalo, obviamente yo ya me lo sé de memoria, pero usted no se lo tiene que aprender de memoria, ya lo tiene ahí en las fórmulas. Siempre puede consultar las notas de clase. Es n-1 por s cuadrado dividido un percentil, ya ahorita vamos a discutir esto de los percentiles, de un h cuadrado n-1, 1 menos alfa medios. Ese es el primer límite. Y el límite superior es lo mismo, es n-1 s cuadrado. Fíjese que la fórmula en el numerador es exactamente la misma. Lo único que cambia es el percentil en el denominador. Entonces aquí abajo le va a quedar n-1 y el percentil es alfa medios. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo así los percentiles? ¿Qué necesito? Bueno, empecemos. Primero, el tamaño de la muestra. ¿Tenía el tamaño de la muestra? Ah, sí. Recuerde que en este caso, el tamaño de la muestra era 100 individuos, ¿no? Recuerde que teníamos n igual a 100. Teníamos 100 personas con edades mayores a 65 años en buenas condiciones físicas. Esa era la población de referencia. Entonces, en este caso, pues bueno, n-1, muy fácil, ¿no? N-1 le da 99, 99. Entonces usted ya sabe que el primer número con el que vamos a trabajar es este, 99. 99 por 99, 99 por. O sea que la distribución de referencia es una distribución chi cuadrado, pues que ahí está mi bosquejo, pues no es un bosquejo realista, pero pues ahí está el bosquejo, con 99 grados de libertad, 99 grados de libertad. Ahora, el S cuadrado, ¿cuánto nos había dado? El S cuadrado, pues eso ya lo habíamos calculado la vez pasada. La vez pasada, yo recuerdo que importamos la base de datos, calculamos la media, calculamos la varianza, bueno, hicimos toda la estadística. El S cuadrado nos había dado, y aquí lo tengo, el S cuadrado nos había dado, estoy seguro que lo hicimos, aquí está, 19.25. Esa es la desviación estándar, 19.25. Esa es la desviación estándar. Entonces ya la tenemos, 19.25. Ya la habíamos calculado la vez pasada. Entonces, la vez pasada, la S, la desviación estándar, nos había dado 19.25. Importamos la base de datos, hicimos todo el cálculo y demás. O sea que la varianza, pues va a ser 19.25 al cuadrado. Bueno, 19.25 al cuadrado, no sé cuánto de, vamos a hacerlo aquí. 19.25 al cuadrado, eso le da 370, 370.56, 370.56, 370.56. Listo. O sea, tener la desviación estándar o tener la varianza es lo mismo. La única diferencia, recuerde, es que una está en unidades originales, o sea, en puntos, en este caso, y la otra está en unidades cuadráticas, pues porque es la varianza, la unidades al cuadrado. O sea que, pues bueno, la varianza ya la tenemos, da 370.56, o si quiere escribir simplemente 19.25 al cuadrado, lo puede hacer. Bueno.
¿Qué me hace falta? Lo único que me hace falta son los percentiles. Y de una vez con eso vamos a cubrir la pregunta que hacía ahorita Juan Eliezer, la observación. Y es, ok, bueno, tengo una confiabilidad del 90%, o sea, 1 menos alfa es 90%. Ah, o sea que, bueno, aquí en mi gráfico lo voy a hacer, aquí voy a hacer el bosquejo, pues lo que está por dentro, los valores más, digámoslo, entre comillas, representativos de la cantidad pivotal son los que están aquí en el centro. O sea que todo esto, todo lo que está aquí en el centro, este dibujo no es obligatorio, pero a mí me gusta hacerlo para que usted se guíe. Todo esto va a ser el 90%. ¿Listo? Ah, bueno, pues si eso es el 90%, pues ya esto es demasiado sencillo. Pues ¿cuánto le queda en las colas? Ah, en las colas, o sea, el alfa, lo que me queda en las colas es el 10% restante. O sea que en cada colita me va a quedar alfa medios, lo que quiere decir que en cada cola me va a quedar el 5%, ¿no? Listo. Súper. Ahí estuvo. Perfecto. Entonces aquí está. Entonces todo esto va a ser 5% y todo esto va a ser el 5% restante. Ah, bueno. Entonces mire que aquí la dificultad entre comillas es que como ya no es simétrica la distribución de referencia, como la chi cuadrado no es simétrica, pues ya no tenemos un margen de error simétrico, ya tenemos dos percentiles diferentes. No es como antes que teníamos más o menos, no, porque ya no hay simetría. En este caso tenemos dos percentiles. Este primer percentil es el percentil de una distribución chi cuadrado, 99 grados de libertad. ¿Y qué percentil es? ¿Qué área estoy acumulando? Ah, bueno, estoy acumulando el 5%, ¿no? Este segundo percentil, lo mismo, percentil de una chi cuadrado, 99 grados de libertad. ¿Y qué área estoy acumulando? ¿90? No, 90 no, 95, ¿no? Porque es todo lo que hay antes, 95, o sea, 0.95. Listo. Y ahora usted me dirá, bueno, ¿cómo calculo yo esos números? ¿Cómo calculo yo el área al 5% y cómo yo calculo el valor que acumula el 95%? Ah, pues en R usted puede hacer esto muy sencillo. En R usted puede hacer esto muy sencillo, lo vamos a hacer aquí. Eh, pues y de hecho, estoy seguro que usted ya lo puede intuir. Si la normal era Q norm, si la T era QT, QT, ¿cómo cree que va a ser la chi cuadrado? Pues lo mismo, ¿no? Q de quantile, Q de quantile. Y pues bueno, escribamos la chi cuadrado. Mire, ahí le va saliendo. Espero que no me haga quedar mal el R. Aquí está. Q, y mire, ahí sale. Se dice en inglés chi-square, ¿no? Ese Q significa square. Q chi-square, chi cuadrado. ¿Listo? Pues bueno, esa es la función que nos permite calcular los percentiles. Súper. Entonces, bueno, ¿qué percentil necesito? Ah, bueno, el primer percentil que necesito es el percentil 0.05, coma, grados de libertad, recuerde, degrees of freedom. Grados de libertad, ¿cuántos necesitamos? ¿Cuántos grados de libertad tenemos? Ah, bueno, pues tenemos 99 grados de libertad, ¿no? Estoy teniendo aquí problemas con los mouse. 99 grados de libertad. Entonces, vamos a ver cuánto me da. 7704. Perfecto. 7704. Entonces, todo este primer valor, todo ese primer valor vale 77.04. Y el segundo, pues bueno, lo que sí sé es que me tiene que dar mayor que 77, ¿no? Vamos a ver el siguiente. Pues es lo mismo, solamente que en lugar de 0.05, ¿qué le voy a poner? 0.95.
Recuerde, es lo del centro más la colita, ¿no? 123.22. 123.22. Ahora, veamos las fórmulas. ¿Dónde acomodo esos números? Pues bueno, ya sé que van en el denominador, pero aquí en el límite inferior, ¿cuál voy a poner? ¿El 77 o el 123? Pues bueno, mire que el numerador es exactamente el mismo en ambos límites, ¿no? O sea que, ¿qué es lo más lógico si el límite inferior obviamente me tiene que dar menor que el límite superior? ¿Qué es lo más lógico de hacer? Ah, pues lo más lógico de hacer es poner aquí el 123.22. ¿Por qué? Porque claramente al dividir por un número mayor, pues el resultado va a ser más pequeño. Y yo necesito que el límite inferior me dé más pequeño que el límite superior. O sea que aquí en el límite superior la cantidad es 77.04. Listo. Y ya, ahí estuvo todo. Ahí es lo único que hay que hacer es hacer mire, una multiplicación con una división. Entonces, bueno, hagámosla, vamos a ver cuánto nos da. Um, Aquí Juan Camilo hace una pregunta, ¿por qué qué? Lo de los percentiles, lo de la división. mm, ok. Claro, no hicimos la demostración de dónde salen cada uno de estos dos límites, pero en últimas, el percentil superior tiene que quedar en el límite inferior para que al hacer la división me quede un valor mucho más pequeño. Y el límite inferior me tiene que quedar en el límite superior para que al hacer la división me dé un límite más grande. Recuerde que el intervalo de confianza pues tiene un límite inferior y un límite superior. Ahora, la demostración no es difícil, la verdad, se hace exactamente igual como la hicimos hace un par de clases. Solamente que a la hora de despejar el sigma cuadrado, pues el límite inferior va a ser el que va a tener el límite superior en el percentil. Y veamos cuánto da. Veamos cuánto da. Esto me da igual a. Esto me da igual a. Hagamos el cálculo en ambos casos. Bueno, entonces lo voy a hacer manualmente. Si usted quiere hacerlo de pronto de una manera más elegante, lo puede hacer. Voy a escribir aquí 99 por 19.25 al cuadrado. Recuerde que el cuadrado lo puede hacer con el doble asterisco. O puede ponerle el gorrito. Le puede poner el gorrito aquí. Vamos a ver si me sale. ¿Sí? Al cuadrado. Si usted quiere ponerle el paréntesis, le puede poner el paréntesis. No es necesario, la verdad. Y todo dividido. Ah, bueno, vamos a hacer el primero. ¿El primero cuánto es? 123.2252. Listo. O sea que ese primero me da de 297.71. 297, 297.71. Y el segundo, pues es lo mismo, solamente que en lugar de dividir entre 123, voy a dividir entre 77.04633. Ahí está. Me da 476.151. 476.15. Listo. Ahora, pues vamos a ver cómo se interpretan estas cosas, ¿no? Pues bueno, si usted se imaginara este intervalo, ¿qué le va a quedar? Lo que le va a quedar es un límite inferior aquí. Aquí le va a quedar un límite superior. Entonces, este es el límite inferior, este es el límite superior. El límite inferior ya sabemos que me da 297.71. El límite superior va de 476.15. Y la estimación puntual me da o sea, la S me da, digamos, por acá,
La estimación puntual, digamos, me da por aquí, sería el S cuadrado. Sería el S cuadrado me da de 370.56. Entonces, este es el intervalo. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Bueno, primero, claro, la varianza está en unidades cuadráticas, correcto. Entonces, si yo voy a interpretar estos resultados, diría algo así como esto. En esta población, de todos los individuos con 65 años o más en buenas condiciones físicas, representados por la muestra eh, um, mediante la cual se realizó el estudio con 100 pacientes, en esa población se estima que la variabilidad del puntaje es de 370. Bueno, 0.56. En la población se estima que la variabilidad del puntaje es de 370.56 unidades al cuadrado, ¿no? Si usted quiere reportar la estimación en unidades lineales, está perfecto. Lo único que tiene que hacer es sacarle la raíz, o sea que 19.25. Listo. Ahora, con una confiabilidad del 90%, con una confiabilidad del 90%, se concluye que la varianza de la población se encuentra entre 297.71 y 476.15. En este caso, usted tiene que tener cuidado en varias cosas. Bueno, primero, las unidades, ¿no? Unidades cuadráticas. Si usted quiere reportar las unidades en unidades originales, en unidades lineales, sáquele raíz cuadrada a estos valores. Punto. Listo. Número uno es. Número dos, recuerde, ese 90% no es una probabilidad, o sea, ese 90% no me vaya a decir, con una probabilidad del 90% la varianza se encuentra entre 297 y 476. Muy mal, ¿no? ¿Por qué? Porque ese 90% representa la confiabilidad. O sea, si yo repitiera este proceso de tomar muestras, 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 calcular la varianza para cada muestra y calcular este intervalo de confianza, el 90% de esos intervalos va a contener el valor verdadero. Pero este intervalo en particular o contiene el valor o no lo contiene, punto. Pero yo no sé si eso es cierto o no. Recuerde lo que decíamos las clases pasadas acerca de la confiabilidad. Si yo tengo un futbolista que tiene una confiabilidad del 95%, es porque de todas sus tiros al arco, penaltis o lo que sea, ha anotado el 95% de las veces. En este caso es lo mismo, solamente que yo no sé si metí gol o no. No lo sé, porque si lo supiera, si yo supiera el valor verdadero, pues qué gracia tiene hacer todo esto. Entonces, con una confiabilidad del 90%, el valor de la varianza poblacional, la variabilidad de la población, de los puntajes del balance, para estas personas de 65 años o más, bla, 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 se encuentra entre 297 y 476. Ahora, si usted quiere ver si estos son valores que corresponden a una heterogeneidad muy alta respecto al promedio o no, puede compararlos con el promedio muestral, pues para sacar el coeficiente de variación de alguna manera. Pero pues este es el intervalo de confianza para la varianza. Ahora, la precisión, o sea, la amplitud del intervalo, o sea, la amplitud del intervalo, ¿cómo la puede calcular usted? Pues la amplitud del intervalo. Si usted fuera a hacer la amplitud del intervalo, ¿qué hace? Ah, pues cojo el límite superior y le resto el límite inferior. Así se calcula la amplitud. Y en este caso particular de la variabilidad, como tenemos una distribución chi cuadrado que es asimétrica, que tiene sesgo, pues porque solamente puede tomar valores positivos, eh, el margen de error es un margen de error asimétrico. O sea, usted tiene un margen de error por izquierda y tiene un margen de error por derecha. No es tan fácil como en el caso del promedio porque tiene un solo margen de error porque la distribución de referencia es simétrica. Entonces, si usted quiere calcular el margen de error por izquierda, pues ya sabe qué tiene que hacer. Simplemente calcula la distancia entre el 297 y el 370. Y si usted quiere el margen de error por la derecha, pues lo puede hacer también así. Em,
Que yo necesito un intervalo más preciso. Pues aumente el tamaño de la muestra. Si aumenta usted el tamaño de la muestra, ¿qué va a pasar con los percentiles? Pues aumentan. Y si aumentan los percentiles, pues las divisiones van a ser sobre números mayores, por lo tanto el intervalo se reduce. Número uno, eso. No juegue con la confiabilidad, no juegue con la confiabilidad. Es preferible aumentar el tamaño de la muestra. Eso es lo que se debe hacer. Ahora, este intervalo de confianza, y óigame muy bien, este intervalo de confianza únicamente sirve, únicamente es apropiado si la población es normal. No importa el tamaño de la muestra, no importa si, eh, no importa si usted tiene 3 individuos o 100 individuos, este intervalo de confianza está diseñado bajo normalidad. Si la normalidad no se cumple, este intervalo de confianza no le sirve. Juan Camilo, yo tengo un tamaño de muestra de 1000, o sea, es un tamaño de muestra enorme. No le sirve. Si no es normal, no le sirve. Para el promedio, sí, para el promedio de una y su distribución de referencia sería una Z, pero en este caso no. Aquí Carol hace una pregunta que no entendí la diferencia con el de la media. Cuéntame en qué sentido, por favor. O sea, en la media tenemos dos opciones, una Z o una T, dependiendo de los tamaños de la muestra, dependiendo de la normalidad y todo eso. Pero en este caso, ¿a cuál diferencia haces referencia? Mm, o sea, la interpretación es la misma. O sea, como la confiabilidad se interpreta de la misma manera. Pero digamos pues bueno, la amplitud de todos los intervalos siempre se calcula igual, el límite superior menos el límite inferior, solo que eh, en este caso los márgenes de error los puedes calcular tanto a la izquierda como a la derecha. Antes, con la media, eso no sucedía, porque es que antes cuando trabajábamos con la media, el promedio quedaba en toda la mitad del intervalo. ¿Por qué? Porque era el promedio más o menos cierta cantidad, o sea, el margen de error. En este caso no. En este caso tú tienes un límite y un límite inferior y un límite superior que se basan en un cociente. Entonces ya no tienes el más o menos del margen de error. Así que si quieres calcular el margen de error, tienes que calcularlo por medio de diferencias respecto al punto medio, pues bueno, el punto medio entre comillas, porque no queda en la mitad exactamente, porque precisamente la distribución chi cuadrado es asimétrica. Entonces, para cerrarte la respuesta, la confiabilidad se interpreta igualito. Con una confiabilidad del 90%, la varianza de la población se va a encontrar entre tanto y tanto. Si lo quieres reportar en unidades lineales, lo único que tienes que hacer es sacar raíz cuadrada. Y la amplitud, o sea, la precisión del intervalo, la haces restando el límite superior menos el inferior, o sea, 476 menos 297, para saber qué tan amplio te queda el intervalo, qué tan preciso es el intervalo. Y en términos del margen de error, pues tienes un margen de error hacia la izquierda y un margen de error hacia la derecha, que también lo puedes sacar restando. En el promedio es diferente, ¿no? Porque si recuerdas, en el promedio era más o menos, ¿no? Era X barra más o menos el margen de error directamente. En este caso no, porque tenemos es un cociente. Entonces, trabajando con el promedio, perdón, trabajando con la varianza, lo único que tiene que hacer usted es, mire, n-1 por la variabilidad dividido un percentil. Punto. Entonces, en lo único que no se tiene que equivocar es, bueno, calculando la varianza y calculando los percentiles. Es todo. Mire que no elevé al cuadrado, o sea, como que este 123 no tuve que elevarlo al cuadrado, ni multiplicarlo por 99, ni nada de esas cosas. No, 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 no.
Ese cuadrado es simplemente un punto, es como el símbolo, pues. Es que mucha gente cuando obviamente no va a la clase o no lee bien o lo que sea, cree que este 123 toca elevarlo al cuadrado porque ve un cuadrado ahí. Y no, ese es el símbolo de la distribución. Eso no es como que te tenga que elevar al cuadrado o algo así, no, nada de eso. Y pilas, este intervalo de confianza únicamente es correcto cuando la población es normal. Juan Camilo, ¿qué pasa si la población no es normal? Le toca utilizar otra técnica. Esta no le sirve. La técnica de la cantidad pivotal no le sirve. Le toca utilizar otra que se llama Bootstrap. Pero bueno, estamos trabajando esta por ahora. Que tenga un tamaño de muestra gigantesco. Nada, la población tiene que ser normal para que esto tenga sentido. Si no es normal, este intervalo de confianza no es, digamos, eh, no es un intervalo de confianza en el que uno pueda confiar precisamente. ¿Por qué? Porque la demostración se hace bajo el hecho de que la población es normal. Y la interpretación, pues ya usted sabe cómo se hace. Bueno, entonces, intervalo de confianza para la varianza, check. Ahí está. Entonces aquí ya tenemos, para la varianza únicamente tenemos un caso, un intervalo de confianza nomás. Solamente vamos a estudiar una alternativa. Entonces ya llevamos 3 intervalos de confianza dentro de nuestra caja de herramientas. Bueno, siguiente parámetro, proporción poblacional. Entonces, ya no estamos interesados ni en el promedio ni en la varianza de la población. Estamos interesados en la proporción poblacional, porcentaje de individuos con una característica de interés. Estar a favor de lo que sea. Porcentaje de individuos a favor de una medida económica, por ejemplo. Porcentaje de individuos a favor, perdón, porcentaje de individuos que, para los que fue efectivo un tratamiento. Porcentaje de compañías evasoras de impuestos. Porcentaje de individuos cuya intención de voto es por un candidato en particular. Porcentaje de individuos que, bueno, una característica que usted desee. Aquí Kevin, antes de continuar con la proporción, hace una pregunta. Ok, aquí Kevin pregunta, pero entonces, esto es para cuando lo tenemos a 2 colas. ¿Y si es una cola, es igual? Bueno, claro, estamos trabajando con intervalos de confianza bilaterales. Es decir, estamos acotando, estamos enmarcando el parámetro en 2 instancias, con un límite superior y un límite inferior. Ahora, es posible hacer intervalos de confianza unilaterales. No es un tema que quisiera cubrir en este momento, pero es posible. Pero simplemente para resolverle la duda a Kevin así súper rápido, sí es posible. La única diferencia, Kevin, va a ser que ya el error, entre comillas, no hay que repartirlo entre 2 colas, simplemente hay que repartirlo en una cola, dependiendo de hacia dónde yo quiera acotar el intervalo. Y si quiero un intervalo superior, por ejemplo, pues voy a necesitar únicamente la cola inferior al 10%. O sea, es todo lo mismo, solamente que los porcentajes de las colas ya no van a ser iguales, dependiendo de hacia dónde quiera orientar yo el intervalo. Pero el procedimiento es muy similar, correcto. Bueno, entonces veníamos hablando de un intervalo de confianza para la proporción. Eh, la proporción poblacional se calcula cuando yo estoy estudiando individuos con una característica o sin la característica. Es decir, en este caso, cuando yo trabaje para la proporción poblacional, ya mi parámetro de interés ya no es el promedio, ya no es la varianza, es la proporción. Esa la representamos con pi, recuerde. Y usted me va a decir, uy, pero ¿por qué la muestra tiene distribución Bernoulli? ¿Por qué la población tiene distribución Bernoulli? Pues porque, claro, ya ahora
a mí mi interés no es una variable cuantitativa, ya no es un puntaje, ya no es un ingreso, ya no es una temperatura, ya no es una longitud, ya no es una resistencia. Mi cantidad de interés es tener o no tener la característica. Es una variable dicotómica, 0 o 1. O no tiene la característica o tiene la característica. Punto. O no cumple con el requerimiento o sí cumple con el requerimiento. O está a favor o, o no está a favor. O tuvo una mejoría en el tratamiento o no tuvo una mejoría en el tratamiento. O sí o no. Punto. Por eso es que es Bernoulli. Ceros y uno. Ahora, en ese caso, permítame cambio aquí de hoja. Cuando yo trabajo, cuando yo hago un intervalo de confianza para la proporción poblacional, o sea, para el porcentaje poblacional de individuos con la característica que me interesa, pues usted me dirá, bueno, ¿y cómo estimo yo esa característica con base en la muestra? Pues muy fácil, usted calcula, eso lo vamos a hacer así, con P mayúscula. P mayúscula para nosotros va a ser el estimador, es la proporción muestral. La proporción muestral, pues obvio, si a mí me interesa la proporción de individuos en la población que tienen la característica de interés, pues ¿cómo estimo esa cantidad? Ah, pues coja la proporción muestral. ¿Y cómo se calculaba una proporción muestral? Pues muy fácil. La proporción muestral simplemente es coja la cantidad de individuos con la característica y divídalo entre el tamaño de la muestra. O sea, es una proporción. Pues básicamente es lo mismo que un promedio, ¿no? ¿Por qué? Porque usted, esta suma representa la cantidad de individuos con la característica. Pero alguien me dice, pero usted está sumándolo todo. Sí, claro, yo estoy sumando los que la tienen y no la tienen, pero obviamente los que no la tienen son ceros, ¿no? Y sumar ceros, pues eso ni quita ni pone. Entonces, básicamente, únicamente cuentan los unos, o sea, los que sí tienen la característica. O sea que esta sumatoria es el número de individuos con la característica de interés. Número de individuos en la muestra con la característica. Cuando yo digo con la característica, es porque la variable asume el valor 1, ¿no? Y bueno, una vez yo tengo la suma, una vez yo sé cuántos tienen la característica en la muestra, ¿cómo calculo la proporción? Ah, pues divida ese número entre n. Fácil. Entonces, mire que es un promedio, básicamente es un promedio. Entonces, como la fórmula, como la operación que yo tengo que hacer es básicamente un promedio, pues el intervalo de confianza que tengo que hacer es básicamente es muy sencillo. Este es mucho más fácil que el anterior. Está basado, la cantidad pivotal está basada en una distribución normal estándar. O sea que esta distribución de referencia usted ya la sabe usar. Y al hacer el mismo truco de la vez pasada, de despejar el pi y dejarlo en la mitad, y bueno, el límite inferior, pues bueno, ya esto usted ya se lo sabe, es lo mismo, le da lo mismo, es la estimación puntual más o menos Z1 menos alfa medios, igualito que antes, por el error estándar, o sea, la desviación estándar del estimador. ¿Cómo es? Pues si usted se acuerda, en una Bernoulli, la varianza era pi por 1 menos pi, ¿no? Entonces, mire, p por 1 menos p y todo eso sobre n. Igual que la vez pasada. Recuerda que antes me quedaba sigma sobre raíz de n, lo mismo. Aquí está la varianza dividido n. Es exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, pues es mucho más fácil que el anterior porque la distribución de referencia es nuevamente una z. Nuevamente, pues ya tenemos el más o menos, todo lo mismo. Así que
si usted va a hacer un intervalo de confianza para una proporción poblacional, básicamente lo único que necesita es el tamaño de la muestra, que mire que está dividiendo, o sea que entre más grande sea el tamaño de la muestra, el margen de error disminuye, pues porque está en el numerador, en el denominador, perdón. Y también necesita la proporción muestral, o sea, el estimado. Y ya con esas dos cositas, ya lo tiene todo. Entonces hagamos un ejemplo de una vez para aplicar esa fórmula. Entonces, pues, básicamente es lo mismo, ¿no? Aquí usted, este P básicamente es el estimador puntual. Pues claro, es el estimador que proviene, es el estimador utilizando eh, el estimador de la proporción poblacional utilizando la información de la muestra con un solo valor. Y todo esto, pues es el margen de error, ¿no? En el mismo sentido que lo veníamos trabajando antes. Y pues claramente esta raíz cuadrada es el error estándar, es decir, la desviación estándar del estimador. Este es el error estándar. Lo mismo que con el promedio. Entonces veamos el ejemplo. El ejemplo, vamos a considerar una base de datos. Esta base de datos es chévere porque ya está incluida en R por defecto. O sea, es una base de datos que al instalar R ya está disponible en el sistema. Entonces no tenemos que ponernos a importar datos ni nada de esa cosa. Simplemente vamos a utilizar una base de datos que ya está incluida en el sistema en una librería que se llama así, más. Esa librería más es una librería que tiene un montón de funciones y de rutinas relacionadas con álgebra de matrices, pero no quiero hablar de la librería, quiero hablar únicamente de la base de datos. Esa base de datos que se llama así birth WT, ese WT hace referencia a weight, birth weight. Hace referencia, esa base de datos hace referencia a un estudio sobre el peso al nacer en gramos de unos, obviamente, bebés, de unos recién nacidos. Y en esa base de datos hay un montón de variables. Está la edad de la mamá, está obviamente el peso al nacer del niño, está una variable muy interesante que es la que vamos a estudiar, que se llama tabaquismo, como si la mamá fuma o no fuma cuando estaba embarazada. Y es una base de datos que se recopiló ya hace unos años cuando se estaba estudiando las implicaciones que tenía el hecho de fumar sobre los bebés en un hospital en Estados Unidos. O sea que nuestra población de referencia van a ser todas las mamás similares a aquellas que sometieron al estudio en este estado en esos años que reportaron todas esas variables referentes a los bebés que tuvieron en esta institución. Entonces, bueno, vamos a ver por un segundo los datos. Esto está aquí en R muy fácil. Voy a limpiar aquí la consola y vamos a cargar la librería. Entonces, muy fácil. Simplemente usted escribe library y el nombre de la librería. La librería es más. Ahí está. Listo. Muy bien. Ahí ya cargué la librería. No tengo que hacer nada más. La base de datos, mire, simplemente voy a escribir birth weight. Aquí ya está. Hace referencia a conjunto de datos con 189 filas y 10 columnas. El tamaño de muestra es 189. 189 individuos tuve en este estudio con 10 columnas, 10 variables. Vamos a verlas. Mírelas aquí. Esta es toda la base de datos. Aquí está. Es un montón de números ahí. Obviamente no los vamos a estudiar todos, simplemente vamos a estudiar una variable. Y bueno, ahí están las 10 variables. Está, bueno, la raza, está el peso, la edad de la mamá, está el peso al nacer del niño. Este WT es el weight. Bueno, un montón de variables, pero nos vamos a enfocar en una sola, en smoke. En esta variable smoke, que es el tabaquismo, yo tengo ceros y unos. ¿Sí se da cuenta? O fuma
o no fuma. Obviamente en el estudio la idea era ver las implicaciones y la influencia que tenía pues todas estas variables sobre el peso de los niños, pero pues en este caso únicamente tenemos la teoría para analizar esta variable, pero entonces vamos a arrancar por ahí. Entonces, o fuma o no fuma, punto. O tiene la característica o no la tiene. En este caso, para mí, tener la característica significa ser fumador. 0 significa no ser fumador, 1 significa ser fumador. Entonces, si usted se da cuenta, esa variable smoke tiene un montón de ceros y de unos. Y con base en la información de esta muestra, quiero inferir en esa población, en ese momento del tiempo, para esas personas en particular, para esas madres en particular, qué proporción poblacional fumaba. Quiero hacer inferencia, quiero aprender sobre la proporción poblacional de madres fumadoras en ese estado, en ese momento del tiempo. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos el tamaño de la muestra. Bueno, el tamaño de la muestra ya lo tenemos, es 189, ¿no? Eh, ya sabemos que ese es el tamaño de la base de datos. Si usted lo quiere corroborar, pues simplemente puede escribir, no sé, igual a, n igual a, permítame un segundo, soluciono aquí un problemita con el mouse. Entonces usted pone n igual a, ¿qué es lo que pasa? N igual a length de la variable. ¿Cuál es la variable? La variable es, bueno, el nombre de la base de datos, birth weight, y el nombre de la variable es smoke, ¿no? Si fuma o no fuma, punto. Entonces, bueno, ya sabemos que en total tenemos un tamaño de muestra de 189 individuos. Perfecto. Hay 189 bebés en estudio. Entonces, el tamaño de muestra, el N, es 189. Perfecto. Listo. Ahora, necesito el P, la estimación puntual. Bueno, voy a escribir el P en minúscula porque pues ya esta es la estimación. Entonces necesito sacar, vamos a hacerlo paso a paso para que usted lo vea, pero se puede hacer más rápido. En la muestra quiero calcular la proporción de personas de mamás que fumaban. O sea, necesito coger el número de personas con la característica, o sea, que eran fumadoras, dividido el tamaño de la muestra, o sea, 189. ¿Era 189 o 183? 189, perfecto. Ah, bueno, simplemente por curiosidad quiero ver cuántas mamás sí fumaban. Entonces, la cantidad de mamás fumadoras son, vamos a verlo. Entonces, sum de, y lo mismo, ¿no? Birth, weight y smoke. Ok, ahí está. Son 74. 74. De las 189, 74 sí fumaban. Ah, bueno, vamos a ver cuánto me va a dar esa proporción. Vamos a poner P igual a 74 dividido 189. Eso me da 3915, 0.3915. Entonces, se estima que en esta población el 39% de las mujeres eran fumadoras cuando estaban gestando. Ahora usted me va a decir, uy, ese es un porcentaje muy alto. Claro, pues en esa época, en los 80s, donde todavía se estaban estudiando los efectos del tabaquismo, pues era algo muy frecuente, ¿no? Entonces, en esa población se estima que el 39% de los individuos, de las mamás, fumaban. Perfecto. Ah, bueno, calculemos el margen de error asociado con esa estimación. Bueno, el margen de error, pues, necesito el percentil. Listo, hagamos el percentil. Vamos a hacerlo al 95%. La confiabilidad la vamos a trabajar al 95%. Entonces ya, honestamente, yo no debería hacer esto, pero pues lo voy a hacer simplemente para recordarle. Como vamos a trabajar al 95%, pues la curva es una curva simétrica como la Z. Pues es una Z, ¿no? Bueno, punto más alto
sería 0. Entonces recuerda que aquí como voy a trabajar al 95%, yo sé que en la mitad todo esto, todo esto es el 95%, lo que quiere decir que en las colas me queda qué valor. Ah, pues en las colas pues tengo dos colitas. En una cola tengo aquí no el 5, el 2,5%, ¿no? O sea que en esta otra cola tengo el 2,5%. Súper. Bueno, y obvio, o sea, como que hay muchos pasos que yo no hice, pero claro, esto quiere decir que uno menos alfa es 95%, que sería la confiabilidad, lo que quiere decir que lo que me queda en las colas, que sería alfa, sería únicamente el 5%, lo que quiere decir que entonces alfa medios, que es lo que me queda en cada cola, sería 2,5%. Perfecto. O sea, aquí está el percentil. Ya este percentil no lo sabemos de memoria, pues este sería, uno es el opuesto del otro porque es una distribución simétrica respecto a cero. O sea que el percentil que me interesa, ¿cuál es? El Z 0,975, ¿no? Pues ese percentil ya lo hemos hecho varias veces, hagámoslo nuevamente, escribámoslo aquí, sería Q norm, ¿no? Por de normal, obviamente media cero, desviación estándar uno, porque es una distribución normal estándar, es una Z. Ah, ¿y cuál es el percentil que yo quiero? Ah, pues el 0,975. O sea que, 1,96. Ese ya uno se lo sabe de memoria. 1,96. Perfecto. O sea que este valor sería 1,96 y este señor sería menos 1,96. Por eso que aparece más o menos. O sea que el margen de error, con estos datos, entonces el margen de error sería. Hagamos el cálculo, muy fácil, hagamos el cálculo. Pues bueno, voy a coger el 1,96 por raíz cuadrada de, bueno, de P, que sería el 39% más o menos de P, por, bueno, 1 menos P, pues si P es el 40% más o menos, pues 1 menos P es el 60%. O sea, los que no tienen la característica, o sea, los que no eran fumadores, dividido N. Ahí está. Z, que es el 1,96, por la raíz cuadrada de P por 1 menos P sobre N. O sea, por el error estándar. Todo esto es el error estándar. Lo que involucra, todo lo que involucra toda la raíz cuadrada es el error estándar. Ese margen de error me da 0,069, alrededor del 7%. Es un margen de error alto. Usualmente los márgenes de errores en este tipo de proporciones se pide, o sea, usualmente en las encuestas y eso se manejan del 3, del 3,5%, máximo del 4%. Entonces tenemos un margen de error del 0,0695. 0,695. Entonces el margen de error es 0,0695. O sea, como estamos trabajando con proporciones, entonces este margen de errores está en las mismas unidades de la variable de interés, o sea, 6,95%. Entonces, se estima que en la población el 39,15% de las personas, de las mamás, eran fumadoras en ese momento del tiempo. Para todas las madres cuyas características más relevantes a las mujeres que se tuvieron en el estudio de ese instituto, o sea, esa es la población de referencia, se estima que para esa población el 39% eran fumadoras, sufrían tabaquismo, con un margen de error del 7% aproximadamente. Esa es la interpretación. Al 95% de confianza, ¿no? Al 95% de confianza. O sea que, si usted está pensando en el intervalo, pues usted qué tiene que pensar. Bueno, aquí hay un límite inferior, aquí hay un límite superior, acá está el límite inferior, aquí está el límite superior,
Aquí está la estimación puntual en toda la mitad. La estimación puntual me dio del 39% aproximadamente, 39.15%. Ah, ¿cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior? Pues bueno, hagámoslo aquí. Entonces, a ver, para que nos quede fácil, pues pongámosle a toda esta cantidad, pongámosle un nombre, pongámosle ME, ¿no? ME igual a, pues para no estar escribiendo todo ese número feo, para no estar escribiendo 0.069585, bla, bla, bla. Entonces, el límite inferior sería P menos el margen de error. Vamos a ver cuánto me da. El límite inferior me da 32.19%. 32.19%. Y el límite superior me da lo mismo, pero con más. Muy fácil. Entonces, 46.11%. Entonces, otra manera de hacer la interpretación, ¿cuál sería? Con una confiabilidad del 95%, se concluye que la proporción de madres que sufrían de tabaquismo para esa población en ese momento del tiempo, con todas las características relevantes a las mujeres que sometieron al estudio en ese instituto, estaba entre 32 y 46% aproximadamente. ¿Este intervalo contiene el valor verdadero? No lo sé. O sí lo tiene o no lo tiene, pero no lo sé. La probabilidad de que este intervalo contenga el valor verdadero es 0 o 1. Punto. ¿Qué quiere decir el 95%? Que si yo construyera, eh, si tomara muestras una y otra vez y construyera el intervalo de confianza para cada una de las muestras, entonces el 95% de todas esas muestras contendría el valor verdadero. Ya, lo de siempre. Entonces, la forma de interpretar el intervalo no cambia, es la misma. Y si uno lo va a reportar, básicamente yo lo reportaría no con el margen de error, porque las personas a veces no lo entienden, lo reportaría con el límite inferior y el superior. O sea, yo diría, con una confiabilidad del 95%, la proporción de mujeres que sufre de tabaquismo en esa población se va a encontrar entre 32 y 46% aproximadamente. Que ¿cuál es la amplitud del intervalo? ¿Cuál es la precisión que nosotros tenemos con esta estimación? Pues la amplitud de ese intervalo, o sea, la precisión es, pues si usted quiere, puede coger el límite superior y restarle el límite inferior, o simplemente puede coger 2 veces el margen de error, 2 multiplicado por el margen de error, y ya sabemos que nos va a dar más o menos de 7%, ¿no? Perdón, de 14%. Porque claro, usted se desplazó tanto para la izquierda como para la derecha 7%, ¿no? Entonces ahí, esa es la amplitud del intervalo, 14%. Si alguien le dice, no, Juan Camilo, ese margen de error está muy grande, o sea, un 14% de precisión es demasiado grande. ¿Qué decimos? Bueno, entonces por favor consiga más datos de esa época para esas mujeres que representen la población, de mujeres que representen la población, o sea, para incrementar el tamaño de la muestra, si usted quiere un margen de error más pequeño. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el N está dividiendo. Ahora, artificialmente, pero no es lo recomendable, alguien puede decir, pues bueno, si quiero disminuir el margen de error, pues ¿qué tengo que hacer? Pues disminuya la confiabilidad. Entonces, en lugar del 95, trabaje con el 90, pero recuerde las implicaciones que puede tener eso en términos prácticos de la interpretación, ¿no? Recuerde la discusión que tuvimos entre la significancia estadística y la insignificancia práctica, de que uno, por ética, no tiene que jugar así como así con la confiabilidad. Y bueno, ahí está el intervalo de confianza, tanto con el límite inferior como con el límite superior para la proporción poblacional. Bueno, entonces, eh, um, intervalo de confianza. Para mu, ya tenemos dos opciones, check. Para la variabilidad, también. Tenemos un intervalo de confianza que únicamente funciona bajo normalidad. Para la proporción, también tenemos una sola opción, un intervalo de confianza. Algo muy importante. Este intervalo de confianza que acabamos de hacer únicamente es válido
para n grande. 189. ¿Es grande? Sí. Sí, es un valor grandísimo, ¿no? Pues no grandísimo, pero sí es un valor grande. El intervalo de confianza, esta fórmula que acabamos de ver, este intervalo de confianza únicamente tiene sentido si el n es grande. ¿Por qué? Porque aquí la cantidad pivotal la estamos basando, estamos hallando su distribución con base en el teorema del límite central, porque la proporción es básicamente un promedio. Entonces, esta distribución normal la obtuve aplicando el teorema del límite central. O sea que si su n es pequeño, ahí ya el teorema no le funciona. Aquí Juan hace un comentario, vamos a verlo. Juan dice que él había leído que se puede asemejar a una normalidad cuando n es mayor que 30. ¿Eso es cierto? Correcto. Habíamos dicho que para aplicar el teorema del límite central, en la mayoría de libros de texto, como en la mayoría de situaciones empíricas, como para dar una regla general, le dicen a uno que grande significa mayor que 30, mayor o igual que 30 de hecho, que es más o menos cuando la t se asemeja a una z. Que eso siempre es cierto, la verdad depende de la población. Si la población es muy sesgada, si la población tiene una forma muy extraña y demás, de pronto el tamaño de muestra que se necesita es más grande. Pero la normalidad del promedio muestral, en este caso la proporción, se obtiene cuando el n es mayor o igual que 30. Pero repito, todo depende de la población. Ahora, pilas, la normalidad no es la normalidad de la población, no. La normalidad que se obtiene es la normalidad, pero sobre el estimador. Esa normalidad, la población es Bernoulli toda la vida. O sea, si así tenga usted un tamaño de muestra de 1.000.000, su población va a ser Bernoulli siempre. Lo que es normal es el estimador, o sea, la proporción en este caso, que es básicamente un promedio. Entonces sí, tenemos 189, es un tamaño de muestra grande, entonces la normalidad del estimador, o sea, de la proporción, o sea, del promedio, se obtiene, entonces el intervalo de confianza es válido. Si su tamaño de muestra es muy pequeño, no le sirve este intervalo. ¿Qué le tocaría hacer? Otra cosa. Bueno, entonces ya cerramos con esto nuestro intervalo de confianza para la proporción. Perfecto. Y aquí ya terminamos los problemas relacionados con una sola población. Media de la población, varianza de la población, proporción poblacional. 3 parámetros diferentes. Y tenemos ya en nuestra caja de herramientas, en nuestro haber, ya tenemos 4 intervalos de confianza. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es hacer un intervalo de confianza, pero para comparar poblaciones. Vamos a comparar poblaciones, o sea, 2 poblaciones en este caso, por medio del promedio. Este va a ser nuestro primer caso. Luego vamos a comparar las poblaciones por medio de las proporciones y por último, por medio de las variabilidades. O sea, para hacerle el cuento sencillo, voy a coger 2 poblaciones y quiero compararlas. Las voy a comparar en términos del promedio, en términos de la proporción y en términos de la variabilidad. Punto. Vamos a arrancar con el promedio. Entonces, con esto voy a terminar la clase de hoy. Entonces, mire, este es nuestro último ejemplo de la clase de hoy. Vamos a hacer un intervalo de confianza para la diferencia de promedios. ¿Listo? ¿Cómo así diferencia de promedios? Bueno. Entonces usted tiene 2 poblaciones. Obviamente todo esto ya está asumido en Moodle. Intervalos de confianza para comparar 2 poblaciones. Entonces vamos a arrancar con la diferencia de medias. Entonces usted tiene 2 poblaciones. ¿Cómo así 2 poblaciones? Bueno, piense
en una población de hombres y en otra población de mujeres. Piense en una población de estudiantes de la Universidad Nacional y piense en otra población como estudiantes de la Universidad de los Andes. Piense en una población como la población de empresas públicas y otra como la población de empresas privadas. Piense en dos poblaciones que usted quiera comparar. Hombres, mujeres, estudiantes de una universidad con estudiantes de otra universidad, control y tratamiento, por ejemplo, un placebo contra un tratamiento, dos instituciones diferentes, bueno, dos poblaciones, dos grupos diferentes. Entonces, no sé, piense, por ejemplo, en los ingresos. Tiene usted dos poblaciones, hombres y mujeres, ingresos. Y quiero, la variable que voy a examinar en ambas poblaciones son los ingresos. Entonces, ingresos de los hombres e ingresos de las mujeres. Entonces, cuando usted hace la resta del promedio poblacional de los ingresos de los hombres respecto al promedio poblacional de los ingresos de las mujeres, pues usted va a tener tres alternativas únicamente. O el resultado de esa resta le da menor que cero, o el resultado de esa resta le da igual a cero, o el resultado de esa resta le da mayor que cero. Punto. Únicamente tiene esas tres opciones, ¿sí o no? Suponga que usted hizo el censo, suponga que usted tiene los ingresos de todos los hombres de un sector de la ciudad o del país, o bueno, y usted tiene todos los ingresos de las mujeres, y usted hizo el censo. O sea, observó a todos los individuos de las dos poblaciones. Si usted hace la resta, o le da negativa, o le da igual a cero, bueno, aproximadamente igual a cero, o le da mayor que cero, punto. No hay más opciones. En una sociedad, digamos, ideal, pues en lo que debería ser, lo que uno esperaría en una sociedad igualitaria, equitativa, es que esa diferencia, si yo hiciera el censo y cogiera el promedio de los ingresos de todos los hombres y le restara el promedio de los ingresos de todas las mujeres, yo esperaría que al hacer esa diferencia me dé menor que cero, igual a cero o mayor que cero. Pues en el mundo ideal, pues yo esperaría que esa diferencia me dé igual a cero. Pues que no haya diferencias entre el promedio de los ingresos de las mujeres y, no hay, y el promedio de los ingresos de los hombres, ¿no? O sea, cuando esa diferencia me da cero es porque los dos promedios son iguales. Eso es lo que yo esperaría en un mundo ideal, ¿no? Si la diferencia me da negativa, es porque ¿cuál promedio es mayor? ¿El de las mujeres o el de los hombres? Ah, si la diferencia es negativa, es porque el promedio de los hombres me da menor que el de las mujeres. Y si esa diferencia es positiva, es porque en la primera población, el promedio de la primera población es mayor que el promedio de la segunda. Listo. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que yo no puedo hacer el censo, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque si yo pudiera hacer el censo, pues todo sería muy sencillo. Si yo pudiera hacer el censo, por ejemplo, yo tengo control y tratamiento, un placebo y la vacuna, listo. Entonces, la X es el placebo y la Y es la vacuna, ¿no? Entonces, voy a comparar, eh, um, voy a comparar la efectividad del tratamiento por medio de, bueno, aquí, bueno, depende, la verdad depende de lo que esté estudiando, pero no sé, por medio del número promedio de células CD4, que son las células que disparan el sistema inmune. Entonces, si yo hiciera el censo, si yo a todos los individuos de la población les pudiera asignar el placebo y a todos los individuos de la población les pudiera hacer el tratamiento, pues al hacer el promedio de la medida que yo quiera, ya sea del peso, del número de células CD4, de la estatura o bueno, de lo que yo quisiera ver para lo que es el tratamiento efectivo,
Pues ya está, simplemente cojo el promedio de la primera población menos el promedio de la segunda y miro si me da igual a cero, bueno, o aproximadamente igual a cero, negativo o positivo, punto. Y se acabó. Pero como no puedo, me toca hacer un intervalo de confianza. Y cuando yo haga el intervalo de confianza, pueden pasar únicamente tres cosas. Aquí pregunta Juan. Ah, ok. Este mu x vale, Juan. Este mu x es el promedio de la variable en la primera población. Y este mu y es el promedio de la variable en la segunda población. Entonces, si estoy hablando de los ingresos, esto sería el ingreso de los promedios el ingreso promedio de los hombres en toda la población, y esto sería el ingreso promedio de las mujeres en toda la población. Entonces, son los valores poblacionales, ni siquiera estimados, son los valores poblacionales. Entonces, el punto de referencia es el cero. Entonces, pueden pasar únicamente tres cosas. Ah, bueno, aquí Kevin es otra pregunta. Em, Kevin, aquí no hay forma de escoger porque este mu x es lo que me daría el promedio de la población si yo hiciera el censo. O sea, eso es un valor desconocido. Ese mu x nunca va a cambiar porque es el valor de la población. Entonces, si yo hiciera el censo, es lo que me daría el promedio de la población. Y este mu y, pues es lo mismo, es el promedio en la otra población. En este caso, las mujeres, por ejemplo, o el tratamiento, o bueno. Entonces, no es que se escojan los valores, es lo que me daría el censo. Es lo que me daría el censo. No es un valor calculado a partir de una muestra o algo así, no. Ah, ya entendí la pregunta. Aquí creo que ya entendí la pregunta. Kevin me dice, supongamos que yo tengo dos grupos, hombres y mujeres. ¿La X cuál es? ¿Los hombres o las mujeres? No importa. Em, el profesional, el investigador, el practicante decide cuál es la población X y cuál es la población Y. Claro, si yo pongo de X los hombres y alguien pone de Y los hombres, pues los resultados van a ser todos diferentes, pero al final las conclusiones todas van a ser iguales. Claro, los números van a darnos diferentes, pero la conclusión al final van a ser iguales. Buena observación, Kevin. Buena observación. Entonces, cuando yo hago los intervalos de confianza para los promedios, voy a tener tres opciones. O el intervalo me da todo negativo, o el intervalo me da conteniendo al cero, por ejemplo, o el intervalo me da todo positivo. O sea, no hay más opciones que estas. Si el intervalo contiene al cero, si el intervalo contiene al cero, permítame aquí, yo le pongo numeritos a esto. Si el intervalo contiene al cero, es porque no hay diferencias significativas entre los promedios. Entonces, si yo tomara una muestra de hombres y una muestra de mujeres, yo esperaría en una sociedad igualitaria, en una ciudad utópica, digamos, el intervalo de confianza tiene que pasar por el cero. ¿Para qué? Para declarar que no hay diferencias significativas respecto a los dos promedios y por lo tanto que no hay diferencias significativas entre el ingreso promedio de los hombres y el ingreso promedio de las mujeres a nivel poblacional. Pero si el intervalo me da todo negativo, si el intervalo me da todo negativo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que se puede concluir? Si el intervalo me da todo negativo, es porque el primer promedio es significativamente menor que el segundo promedio. Y si todo el intervalo me da positivo, es porque
el promedio de la primera población es significativamente superior que el de la segunda población. Así es que se interpreta un intervalo de confianza para una diferencia. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a arrancar de una vez con un ejemplo para que usted le coja un poco más el tiro y entienda mejor a qué hago referencia con la interpretación. Entonces, vamos a verlo. Entonces, el primer caso que vamos a ver es un intervalo de confianza cuando las variabilidades en las poblaciones son conocidas. Ese es el primer caso que vamos a hacer. Vamos a trabajar un intervalo de confianza para para mu x menos mu y cuando las variabilidades poblacionales son conocidas. Acá me dice Anderson que si podemos repetir. Ah, ok, ya entiendo, que si podemos repetir cómo es la interpretación. Anderson, fíjate que si todo el intervalo me da negativo, si los dos límites del intervalo me dan negativo, es porque ¿quién va a ser menor? Ah, el que va a ser menor es la primera población, porque claro, a la primera le estoy restando a la segunda. Entonces, si los dos límites me dan negativos, es porque el promedio de la primera población es significativamente menor respecto al promedio de la segunda población. Y viceversa, si todo el intervalo me da positivo, es porque el promedio de la primera población es significativamente superior al de la segunda. ¿Por qué? Porque no contienen el cero, que es el punto de referencia. Que es el punto de referencia. Listo. Entonces miren el ejemplo. Entonces vamos a trabajar un ejemplo donde vamos a asumir que conocemos las varianzas de las poblaciones. No es típico, no es típico saber las varianzas de las poblaciones, pero en algunos casos, como en el que vamos a ver ahorita, sí se conocen. Entonces, pues claro, lo primero que usted tiene que darse cuenta es, pues si mi parámetro de interés, es, si mi parámetro de interés es mu x menos mu y yo no hice el censo, pues ¿cuál es el estimador? Pues el estimador es coja el promedio, coja el promedio de la primera muestra asociada con la primera población y réstele el promedio de la segunda muestra. Ese es el estimador puntual. Muy fácil. Ahora, para hacer el intervalo de confianza, la cantidad pivotal nuevamente va a tener distribución normal, 0, 1, pero mire que, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que, bueno, ahora usted tiene el promedio de la primera muestra menos el promedio de la segunda, eso ya lo acabamos de decir, pero ahora el error estándar, la desviación estándar del estimador, es decir, la desviación estándar de x barra menos y barra, es la suma de las varianzas poblacionales divididos los tamaños de muestra. Y el intervalo de confianza funciona exactamente igual. El estimador, o sea, x barra menos y barra, más o menos, entonces mire, aquí está el menos, aquí está el más, el margen de error. El margen de error se basa en una distribución z, pues porque esa es la distribución de la cantidad pivotal, multiplicado por el error estándar. Entonces, en este caso, el intervalo de confianza, usted no tiene que saberse esta fórmula, obviamente, el intervalo de confianza para mu x menos mu y va a ser, pues bueno, el estimador x barra menos y barra, más o menos, entonces lo mismo ahorita, el margen de error, z1 menos alfa medios, raíz cuadrada de, pues ahora ya como tengo dos poblaciones, pues cojo la varianza de la primera población dividido nx más la varianza de la segunda población dividido ny. Estoy asumiendo que conozco las varianzas de las poblaciones.
¿Qué pasa cuando no conozco las varianzas? Bueno, la próxima vez lo vemos. Listo, entonces vamos a ver el ejemplo. Entonces, eh, tenemos dos instituciones, dos centros de enseñanza en los que queremos evaluar en cuál de los dos es mejor las enseñanzas de las ciencias exactas, o sea, la biología, física, bueno, las ciencias exactas. Tengo dos instituciones, tengo dos poblaciones, diga usted dos universidades, dos colegios, dos instituciones, y quiero ver a nivel poblacional dónde se enseña mejor las ciencias exactas. Entonces, ¿cómo voy a hacer, cómo uno hace eso? Ah, pues, como no puedo hacer un censo, porque no tengo los recursos, el tiempo y demás, entonces voy a aplicar un examen de esos estandarizados como, bueno, cuando ustedes, si alguno de ustedes se va a estudiar afuera en Estados Unidos, por ejemplo, ustedes les van a pedir el GRE o el GIP o el SAT o bueno, diga de cuenta un ICFES, pues. Entonces, a ambos grupos eh, les aplican un examen estandarizado, pues para ver en cuál de los dos instituciones enseñan mejor. Y con base en los resultados de esos exámenes, pues vamos a decidir, vamos a hacer el intervalo de confianza, pues porque no hice el censo, simplemente cogí una muestra en cada colegio, en cada institución, y voy a comparar, voy a hacer el intervalo de confianza, pues para saber dónde se enseñan mejor las ciencias naturales, las ciencias exactas. Entonces, en este caso particular, como este es un examen estandarizado y es un examen que se ha aplicado muchas, muchas, muchas veces, ya se sabe que la desviación estándar es de 10 puntos a nivel poblacional. O sea que en este caso particular, en este ejemplo, diga usted que la población 1, la, la población 1, eh, um, la población 1 va a ser la institución A, la población 2, la población 2 va a ser la institución B. Y bueno, obviamente aquí el promedio de las calificaciones va a ser pues mu sub X. Entonces, ¿cuál es la variable de interés? Ah, el puntaje del examen. Esa es la variable de interés. En ambas poblaciones es el puntaje. Y quiero comparar el puntaje promedio en la primera institución a nivel poblacional con el puntaje promedio en la segunda institución a nivel poblacional. Entonces, en ambos casos, como se trata de un examen estandarizado, se sabe que la variabilidad del examen, la desviación estándar, se sabe que la variabilidad del examen a nivel poblacional en la primera institución es 10 y se sabe también que en la segunda institución pues es lo mismo, ¿no? Porque es exactamente el mismo examen. Por eso es que en ambos casos la variabilidad poblacional es 10, porque este examen ya se ha aplicado tantas veces en el pasado que ya se sabe que la variabilidad es de 10 puntos. En ambos casos, porque es exactamente el mismo examen. Ah, bueno. Entonces, como yo quiero comparar las dos poblaciones y no tengo plata para hacer el censo, no tengo los recursos para hacer el censo, pues tomo una muestra de 35 individuos en el centro de enseñanza A y 40 individuos en el centro de enseñanza B. O sea que mi tamaño de muestra en la primera institución es de 35 y mi tamaño de muestra en la segunda es de 40. Entonces, idealmente, uno quisiera tener dos tamaños de muestra iguales, pero cuando no son iguales, pues no hay problema. Lo importante es tener más o menos la misma cantidad de información en ambos grupos. ¿Listo? Tenemos ahí los tamaños de muestra. Y los promedios, las medias muestrales correspondientes son 82 y 78 puntos. O sea que en la primera institución el promedio me dio de 82 y en la segunda el promedio me dio de 78. Listo, 82 y 78.
Entonces, si la diferencia de calidad se evalúa comparando las medias de las puntuaciones, ¿existen diferencias significativas entre las dos instituciones? Entonces, tengo la información muestral de 35 individuos en la primera institución y de 40 individuos en la segunda. Ah, bueno, ¿cuál es el estimador puntual entonces? Pues bueno, en este caso, X barra menos Y barra, mire que lo escribo en minúscula porque ya son los valores observados, me da de 82 menos 78. Listo. Eso me da de 4. Ah, se estima que en promedio la primera institución, la institución A, es mejor en alrededor de 4 puntos que la institución B. Pues ¿por qué? Porque me dio una diferencia positiva, ¿no? Entonces, hay una diferencia de 4 puntos a favor de la población 1, a favor de la institución A, indicando que la primera población podría ser mejor que que la segunda. ¿Por qué? Porque la diferencia me dio positiva. Ahora, ¿será que este 4 hace la diferencia? ¿Será que este 4 es lo suficientemente grande como para declarar una diferencia significativa entre las dos poblaciones? Pues vamos a calcular el margen de error. Ah, bueno, pues el margen de error aquí ya lo tienen. Este es el margen de error. Y pues ya lo tenemos todo, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque la diferencia me dio de 4. O sea, me dio una diferencia positiva, lo cual indicaría que eh, la primera población podría ser mejor que la segunda, enseñando las ciencias naturales, en términos académicos. Vamos a ver el margen de error, pues para ver si este 4 es lo suficientemente grande como para declarar una diferencia significativa entre las dos poblaciones. Entonces, al hacer el margen de error, pues bueno, el Z1 menos alfa medios, pues es el percentil. Como estamos trabajando con una confiabilidad del 95%, pues ya acabamos de hacerlo con una confiabilidad del 95%, el Z eh, sería el 0.975. Esto ya lo hicimos. Esto nos da 1.96, sería el Q-norm. Entonces ya sabemos que esto sería 1.96 multiplicado por raíz cuadrada de, bueno, varianza de la primera población, bueno, 10 al cuadrado, sobre el tamaño de la muestra, o sea, sobre 35, más 10 al cuadrado. ¿Por qué 10? Pues porque es el mismo examen, la varianza poblacional es la misma en ambos instituciones, pero sobre 40. ¿Por qué? Pues porque tenemos un tamaño de muestra de 40. Bueno, ese margen de error me da, hagamos la cuenta así rápidamente. Entonces vamos a hacerlo aquí. Vamos a coger el 1.96. Bueno, recuerde que Q-norm de 0.975 es el 1.96 de 10 al cuadrado, que me da 100, sobre 35, más 10 al cuadrado, o sea, 100, pero en este caso sobre 40. O sea que el margen de error me da de 4.53. O sea que el margen de error me da 4.53. Perfecto. O sea que, ¿en qué situación estoy? Mire, aquí está el 0. La estimación puntual, ¿dónde me cayó? La estimación puntual me dio en 4, o sea, como por acá. Esta es la estimación puntual, este es 4. El límite inferior. Bueno, ¿cuánto me da? Entonces, el límite inferior, ¿cuánto me da? El límite inferior sería la estimación puntual, o sea, 4 menos 4.53. Ese yo me lo sé, eso da menos, me da negativo, menos 0.53. Y el límite superior me daría 4, pero más 4.53. O sea que eso me da 8.53.
O sea que el intervalo de confianza me cayó desde un valor negativo, o sea, desde menos 0.53 hasta, por aquí, 8.53. Todo esto sería el intervalo de confianza. Entonces, ¿cómo uno interpretaría todo esto? Uno dice, bueno, se estima que a nivel poblacional hay una diferencia de 4 puntos a favor de la población 1 a la hora de aplicar el examen. Pero con una confiabilidad del 95%, esa estimación tiene un margen de error de 4.53 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que con una confiabilidad del 95%, el promedio, la diferencia entre los promedios poblacionales de los puntajes se encuentra entre menos 0.53 y 8.53. O sea que podemos declarar diferencias significativas entre las dos instituciones. Podemos decir que una institución es mejor que otra en términos de cómo enseñan las ciencias naturales. Podemos decir que la población A es mejor significativamente que la población B. Y la respuesta es un rotundo no. Exactamente, un rotundo no. Entonces, como el intervalo de confianza pasa por cero, vamos a decir que no existen diferencias significativas entre los dos métodos de enseñanza. No existen diferencias significativas entre el promedio del puntaje poblacional de la institución A respecto al promedio poblacional del puntaje en la institución B. Es decir, no existen diferencias significativas en el rendimiento académico de los estudiantes en términos de las ciencias naturales por medio de lo que cuantifica el examen. Ahí está. ¿Qué pasa si los dos límites del intervalo hubieran sido positivos? Si los dos límites del intervalo me hubieran dado positivos, por ejemplo, si el margen de error, si el margen de error me hubiera dado, si el margen de error me hubiera dado, por ejemplo, 2, ahí sí declararía diferencias significativas, ¿no? Porque el límite inferior sería 2, el límite superior sería 6. Por eso es fundamental, ojo aquí, por eso es fundamental no jugar con la confiabilidad, porque entonces alguien bien, digamos, de manera engañosa, podría empezar a manipular los resultados, porque alguien puede decir, uy, no, en lugar del 95%, trabajemos con el 90%. Al trabajar con el 90%, usted reduce la amplitud del intervalo. Entonces alguien puede decir, no, mira, el 90% sí existen diferencias significativas, o sea que esta institución es mejor que esta, entonces en el ranking debería ir más arriba, o sea que va a tener de pronto mayor publicidad. Bueno, o sea, como que la misma discusión que tuvimos la vez pasada de no jugar con los resultados. Una vez uno elige la confiabilidad, esa se mantiene ahí, esa no cambia, esa se elige al principio del estudio. Entonces, con una confiabilidad del 95%, no existen diferencias significativas entre las dos instituciones en términos de el promedio del puntaje en el examen estandarizado. Bueno, listo. Eso concluye entonces nuestro primer ejemplo sobre la comparación de poblaciones en términos del promedio. Hoy vimos cómo trabajar con la varianza de la población, cómo trabajar con la proporción de una población y empezamos a trabajar con dos poblaciones. Y trabajamos el primer caso. Diferencia de medias con varianzas conocidas, E hicimos el ejemplo. Bueno, la próxima vez vamos a trabajar con varianzas desconocidas y vamos a trabajar con diferencia de proporciones y cociente de varianzas. Listo. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.